Los misterios ocultos de la Biblia que nunca te contaron. Imagina abrir un libro que no solo es el más leído de toda la historia de la humanidad, sino también el más enigmático y lleno de secretos inexplicables. Un texto que contiene revelaciones, profecías, mitos, símbolos ocultos y relatos que han intrigado y confundido a generaciones enteras durante siglos. ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de las páginas de la Biblia existen misterios tan profundos y perturbadores que ni siquiera los teólogos más sabios ni los investigadores más dedicados han logrado descifrar por completo? Hoy vamos a sumergirnos juntos en los enigmas más impactantes de la Biblia. Historias de ángeles caídos, criaturas desconocidas, libros perdidos, pasajes enigmáticos que parecen esconder mensajes cifrados y profecías que desafían toda explicación. Quédate hasta el final, porque descubrirás uno de los secretos más extraños, inquietantes y perturbadores que pocos se atreven siquiera a mencionar en voz alta. El misterio de los ángeles caídos. Uno de los relatos más intrigantes aparece en el libro de Enoc, un texto antiguo que no se incluyó en la Biblia oficial, pero que cuenta una historia fascinante y polémica. Allí se habla de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos mortales. Según el relato, estos seres divinos revelaron a los hombres secretos prohibidos, desde el arte de la guerra hasta la hechicería, la metalurgia y la magia. El resultado fue el nacimiento de los Nefilim, gigantes misteriosos que habitaron la tierra y sembraron el caos y la destrucción. Aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué esta historia fue eliminada de la Biblia tradicional? ¿Era acaso demasiado perturbadora para la doctrina oficial de la Iglesia? Algunos creen que los Nefilim no eran simples gigantes, sino una especie híbrida, una mezcla imposible entre ángeles y humanos. Incluso algunos investigadores más osados sugieren una interpretación extraterrestre, comparando los relatos con encuentros del tercer tipo. El enigma del Arca de la Alianza. Pocas reliquias han generado tanto debate y fascinación como el Arca de la Alianza. Este objeto sagrado, que según la Biblia contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, era mucho más que un simple cofre recubierto de oro. El Antiguo Testamento describe al arca como un instrumento de poder devastador, capaz de abrir ríos en dos, derribar murallas fortificadas y hasta provocar la muerte instantánea a quienes se acercaran sin autorización o sin estar purificados. ¿Era simplemente un símbolo religioso, una representación de la fe del pueblo de Israel? ¿O podría haber sido un artefacto con tecnología avanzada más allá de lo que conocemos? Hay teorías modernas que comparan sus descripciones con un generador eléctrico, un condensador de energía o incluso con un arma capaz de emitir descargas mortales. Lo más inquietante es que, según los relatos, el arca desapareció misteriosamente, sin dejar rastro. Algunos aseguran que fue escondida en un templo secreto bajo Jerusalén. Otros dicen que fue trasladada a Etiopía, donde estaría protegida por monjes hasta el día de hoy. La pregunta persiste y sigue atormentando a investigadores y creyentes. ¿Dónde está realmente el arca? ¿Y por qué su paradero sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia bíblica? Los libros perdidos de la Biblia. Aunque millones de personas creen que la Biblia es un libro único, perfecto y completo, lo cierto es que existen muchos textos antiguos que quedaron fuera de su versión final. Entre ellos están el libro de Enoc, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena y hasta un misterioso Apocalipsis atribuido a Pedro. ¿Por qué estos escritos fueron excluidos deliberadamente? Los historiadores sugieren que durante los primeros siglos del cristianismo, los líderes de la iglesia primitiva
seleccionaron cuidadosamente qué textos serían parte del canon oficial y cuáles serían condenados como herejía. Lo más intrigante es que algunos de esos libros presentan versiones muy distintas de las enseñanzas de Jesús y de los eventos bíblicos. Por ejemplo, el Evangelio de Judas retrata a este personaje no como un traidor, sino como alguien que cumplió una misión secreta y necesaria. ¿Qué pasaría si esos libros hubieran sido aceptados en la Biblia? ¿Cómo sería nuestra visión de la fe, de la historia y de la figura de Jesús en la actualidad? Criaturas extrañas y mitológicas en la Biblia. La Biblia también está llena de referencias a criaturas enigmáticas y desconcertantes. En el libro de Job se describe al Behemoth, un ser gigantesco, imposible de domar, que parece desafiar la lógica natural. En Isaías se habla del Leviatán, una especie de monstruo marino colosal que representa el caos primordial. Algunos investigadores sugieren que estas criaturas podrían haber sido metáforas poéticas de fuerzas del mal, símbolos del desorden y de lo incontrolable. Pero otros piensan que podrían basarse en animales reales que hoy ya no existen, o incluso en avistamientos de algo mucho más extraño, quizás seres que la humanidad no llegó a comprender. Los ángeles mismos tampoco aparecen siempre como seres alados, hermosos y luminosos. El libro de Ezequiel describe a los querubines con múltiples rostros, alas que cubren todo su cuerpo y ruedas de fuego que giran sin detenerse jamás. Descripciones que para muchos parecen más cercanas a naves espaciales y tecnologías desconocidas que a figuras angelicales tradicionales. Profecías y códigos secretos. Uno de los aspectos más fascinantes y polémicos de la Biblia son sus profecías. El libro de Daniel y el Apocalipsis de Juan están llenos de visiones estremecedoras que parecen adelantarse a sucesos del futuro. Guerras devastadoras, catástrofes naturales, la llegada de un anticristo y el fin de los tiempos. Pero hay algo aún más extraño. Algunos investigadores modernos aseguran que dentro de la Biblia existe un código oculto, una especie de encriptación milenaria. Utilizando programas informáticos, dicen haber encontrado mensajes escondidos en los textos originales en hebreo, mensajes que predicen desde el Holocausto hasta eventos cruciales del siglo XX e incluso del presente. ¿Es esto real o solo una coincidencia matemática cuidadosamente interpretada? Nadie lo sabe con certeza, pero el simple hecho de pensarlo convierte a la Biblia en uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad y de toda la literatura universal. El gran secreto final. Y ahora llegamos al misterio más perturbador y desconcertante de todos. En el Evangelio de Juan hay un pasaje donde Jesús dice: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar». ¿Qué quiso decir con eso exactamente? ¿Qué secretos guardó para sí mismo? ¿Qué enseñanzas nunca fueron reveladas a sus discípulos ni a la humanidad? Algunos creen que Jesús hablaba de un conocimiento espiritual demasiado avanzado y revolucionario para su época. Otros sugieren que hacía referencia a eventos futuros que aún no habían ocurrido. Pero la posibilidad más inquietante es que esas cosas que no podían soportar fueran precisamente los misterios que nunca se escribieron, o que fueron borrados intencionalmente de los textos originales. La Biblia es mucho más que un libro religioso. Es un compendio de misterios insondables, de relatos enigmáticos y de preguntas sin respuesta que siguen desafiando nuestra comprensión hasta el día de hoy. Desde ángeles caídos hasta criaturas monstruosas, desde reliquias perdidas hasta libros prohibidos. Cada página parece ocultar un secreto mayor, una verdad oculta que tal vez nunca lleguemos a comprender por completo. Y ahora te pregunto a ti directamente,
¿Cuál de estos misterios crees que es el más impactante y revelador? ¿El destino oculto del Arca de la Alianza, la historia de los ángeles caídos, los libros prohibidos del cristianismo primitivo o las profecías que parecen hablar de nuestro presente? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte, porque en el próximo video exploraremos un misterio bíblico aún más desconcertante. Uno que podría cambiar para siempre la manera en que ves la historia de la humanidad y tu propia. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Propia fe.